¿A qué aprendes? Porque aprendes. Hoy toca un video de química inorgánica. Vamos a ver la ley de Gay-Lussac, que involucra a presión, volumen, temperatura. Dice el problema 16. Una muestra de gas a 10 litros y a 110 torr y a 30 grados Celsius se encuentra. Calcula la presión si la temperatura cambia hasta 127 grados Celsius, mientras que el volumen permanece constante. El volumen permanece constante. Y aquí nos da el resultado. Como primer paso es identificar las variables, ya las subrayamos. Siguiente paso es enlistarlas. Los 10 litros corresponde al volumen 1, volumen inicial, 10 litros. Torr representa la presión, por lo tanto es presión inicial 1. 110 torr es la unidad de la presión, la viejita. Y 30 grados centígrados o Celsius, como le digas tú, 30 grados Celsius. Te pregunta, calcula la presión, es decir, la presión final. Se le pone P con el número 2 y esta es la interrogante. Si la temperatura aumentó mucho, hasta 127 grados Celsius, es la temperatura final. 127 grados Celsius. Y el volumen permanece constante. ¿Qué quiere decir eso de constante? Que se repite, o sea que es igual al primero. Si el primero es 10, pues este es constante, es 10. Pero siempre que algo sea constante, lo puedes eliminar. Como el volumen es constante, el volumen 1,10 lo puedes eliminar con el volumen final. O sea, si es igual e igual, lo eliminas, no va a servir para nada. Ahora, otro tip. Siempre la temperatura debes de sumarle 273 para que se encuentre no en grados Celsius, sino en grados Kelvin. A los Celsius le sumas 273 y le sumamos 30 más 273 nos da 303 Kelvin. Y 127 más 273 nos da la cantidad de 400 Kelvin. Ahora sí, tenemos la presión 1, la temperatura 1 y la temperatura 2. Nos pide la presión final. La fórmula estándar de Gay-Lussac dice que presión 1 entre temperatura 1 es igual a la presión 2 entre la temperatura 2. Esta es la fórmula estándar, pero vamos a despejarla. Checamos nuevamente. ¿Tenemos presión 1? Sí. ¿Tenemos temperatura 1? Sí. ¿Tenemos la temperatura 2? Sí. ¿Quieres presión final? ¿Cómo despejamos? Presión final es... Abres una línea y fíjate que este 2 está abajo dividiendo, pasa acá arriba a multiplicar y te queda P1, T2 entre T1. Recuerda que despejar es dejar solita a la letra que queramos encontrar. Y sustituimos presión 2. Abres una línea y abres dos parejas de paréntesis y reemplazas presión 1, 110 torr. Por temperatura 2, pero no en Celsius, sino en Kelvin, 400 Kelvin. Y temperatura 1 son 303 grados Kelvin. Puedes ver que se va a eliminar Kelvin con Kelvin. Por lo tanto, acá anoto el resultado y hacemos uso de la calculadora científica o básica. Multiplica 110 por 400 entre 303. Y yo anoto solamente una decimal, 145.2. Por lo tanto, 145.2. ¿Y qué unidades nos quedaron? Torr, porque la presión se puede medir en torr. Este es el resultado correcto con la ley de Gay-Lussac. Para el problema número 2 tenemos que el enunciado dice, la temperatura es de 200 mililitros de un gas. Se encontraba en condiciones TPN, esto significa temperatura y presión normal, y cambió a menos 35 grados Celsius.
a volumen constante. Recuerda que si dice constante es de que el volumen no se va a usar. Calcula la presión final. Te pide que calcules la presión final en torr. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Enlistamos 200 mililitros, es el volumen 1. 200 mililitros. Muy bien. Cuando te diga que es condiciones TPN, la temperatura y presión normal, la temperatura la vas a tomar de 273 Kelvin. Esto es de fórmula y de memoria. Si dice TPN, la temperatura es de 273. Y luego cambió a menos 35 grados Celsius. Esta es la temperatura 2, menos 35 grados Celsius. Ok, falta la presión 1. Aquí también, TPN. Recuerda que la T es temperatura y la P es de presión normal. Si dice TPN, la presión también se toma como 760 torr. Esto es de formulario. Entonces, si dice TPN, la temperatura es de 273. Y si dice TPN, la presión es de 760 torr. ¿Por qué en torr? Porque así te lo pide. Ahora dice que el volumen es constante. El volumen es constante, es decir, el siguiente volumen 2 es constante. Y constante significa que no cambió, por lo tanto tomamos el de 200 mililitros. Y te pide calcula la presión final, es decir, presión 2. El número 2 es lo final. Esta es la interrogante. Pero recuerda que si el volumen es igual, si es constante, lo eliminas. No tiene caso tener el mismo dato con el mismo valor, se cancela. Pero recuerda que a la temperatura Celsius siempre hay que sumarle 273. Y aquí mucho ojo, la temperatura originalmente es negativa. Ponemos menos 35 más 273 y me da 238. De esta manera ya tenemos la temperatura en Kelvin. Entonces, temperatura 1 era la TPN. Temperatura 2 la tenemos y presión 1 es la TPN. Nos pide la presión final. Ya para no tener más rodeos, recuerda que si te piden presión 2, la fórmula ya despejada es presión 1 por temperatura 2 entre temperatura 1. Enciérrala, anótala en tu formulario. Y reemplázala. Presión 1, 760 torr. Por temperatura 2, pero en Kelvin, no en Celsius, siempre en Kelvin, 238. Entre la temperatura 1, 273. Y son Kelvin. Recuerda que de TPN sale el 273. Se cancela Kelvin con Kelvin y nos va a quedar el resultado en torr. Por lo tanto, presión 2 es, y aplicamos y usamos calculadora. 760 por 238 entre 273. Y me da, anotamos así sin décimas, 662. Y si quieres décimas, pues anota solamente la primera. Torr, 662.5 torr. Palomita. Es la presión para este problema de química y de física. Si te gustó el video, dale like, compártelo y déjame tus comentarios acá abajo. Te envío un saludo desde México y suscríbete a Emanuel Asesorías.